Frente a la pantalla. El miércoles se celebró el Día de la Mujer en Colombia y a propósito de la conmemoración nos preguntamos qué está haciendo la televisión colombiana para aportar al bienestar de las mujeres del país. ¿Se siguen reproduciendo estereotipos en la pantalla? ¿Qué cambios se han dado? Lo veremos hoy frente a la pantalla. Bienvenidas y bienvenidos. Frente a la pantalla. Hoy nos acompañan Mi nombre es Paola Zuluaga, soy realizadora audiovisual. Trabajo en televisión pública hace muchos años. Soy directora de series documentales en televisión pública y desde hace varios años también, hace al menos unos 10 años, vengo trabajando por los derechos de la población LGBT y por los derechos de las mujeres. Les habla Mar Candela Castilla, fundadora del movimiento Feminismo Artesanal desde Colombia. Mi nombre es Aura Balanta, soy actriz afrocolombiana. También aporto a los procesos de la diáspora africana en Colombia. Para empezar, veamos qué estereotipos sobre las mujeres se mantienen en las series y telenovelas colombianas. Siguen siendo los mismos de hace muchos años, ¿no? La mujer guapa, la mujer esbelta, la mujer delgada, ¿sí? La mujer, digamos, que no tiene o no vive con ninguna discapacidad. Incluso cuando los directores o las directoras ya se han dado como, o se han hecho todos estos cuestionamientos alrededor de los roles y los estereotipos de género, se siguen manteniendo, siento muchas veces esos estereotipos. Los estereotipos en las novelas y las series colombianas siguen constantes. El estereotipo no está mandando un mensaje de renovación, sino de reafirmación en cuanto a tallas, raza, cultura, género o clase. Los estereotipos como más marcados dentro de la televisión colombiana para el género femenino yo siento que están muy relacionados a esta huella que dejó sobre todo como el narcotráfico y demás dentro de la historia del país, que además no tiene dentro de sí o no cuenta dentro de sí cuerpos diversos, sino el estereotipo pues que se tiene entonces de la mujer con, no sé, el estereotipo de la mujer paisa o de la mujer caleña. Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué estereotipos sobre las mujeres se mantienen en las series y telenovelas colombianas? Yo considero que en las series y telenovelas colombianas se mantienen estereotipos de la mujer delgada, la mujer alta, perfecta, la mujer que no tiene errores. Muchas veces se excluyen a las personas con discapacidad o personas de inclusión social. Casi nunca se muestran este tipo de cosas. Me parece que se mantiene como un estereotipo de mujer de casa, de hogar, que hace las labores de cocina, de aseo. Y más que todo eso. Tal vez que son bravas, que las mujeres somos muy bravas dentro de la familia. También que usualmente solemos ser como un poco regañonas con nuestros hijos. Yo siento que en las series y las telenovelas colombianas se ha vendido mucho el estereotipo de la mujer que está asociada al narcotráfico. Siempre las venden con muy poca ropa y siempre es como la mujer que todo el mundo desearía tener, pero está acercada como narcotráfico, prostitución. ¿Cuál es el impacto de esos estereotipos? Para nadie es un secreto que muchas veces los medios o las plataformas responden también a unos intereses económicos y políticos, ¿no? Y siento que muchas veces el mantener esos estereotipos está asociado con eso, ¿no? Probablemente una mujer gorda o una mujer catalogada como fea, digamos, dentro de los estereotipos que hay en la sociedad, no venda lo mismo que una mujer esbelta, que una mujer delgada, que una mujer, digamos, como normada en su cuerpo. Yo creo que en parte es eso. Por el otro lado, siento que hay un tema estructural, el machismo es estructural, el racismo es estructural, las violencias contra la mujer
son estructurales. Entonces muchas veces siento que los estereotipos se mantienen también para eso, para mantener, digamos, como ese sistema. Creo que los medios de comunicación tienen un impacto fundamental en la construcción social, en el desarrollo humano, a través de la intermediación. Y creo que es importante que entendamos que los estereotipos se deben usar como herramienta educativa, no reafirmativa. Cuando usamos un estereotipo para cuestionar la sociedad que tenemos en busca de la sociedad que queremos, es positivo. Cuando usamos un estereotipo para generar matoneo y generar más afirmación en lo que le ha hecho daño a la sociedad, es negativo. El sostener estos estereotipos no condiciona esa creación de nuevas realidades, los nuevos imaginarios que permitan, digamos, que crear otras narrativas respecto a la mujer en nuestro país. ¿Qué mujeres colombianas no se representan en las telenovelas y series? Yo siento que no se representan muchas veces las mujeres de verdad, ¿no? Incluso cuando se representan personajes de la lucha social o cuando se representan personajes que de alguna manera el personaje como tal de la ficción quiere romper o busca romper con ciertos estereotipos, la mayoría de las veces siguen siendo encarnados por personas muy normadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso no lleva como a una representación real, sino como a una representación muy falsa y ficticia. Un ejemplo es Betty la Fea, ¿sí? Como una novela, digamos, tan famosa y tan exitosa mundialmente, que de alguna manera sí busca representar a una mujer fea, pero en últimas está encarnada por una mujer como Ana María Orozco, que uno sabe que es pues una mujer guapa, es una mujer que no rompe, digamos, con los estereotipos que buscan los medios, ¿no? Adicional a eso, la Betty original, que es la de Gaitán, pues básicamente el tránsito es el predecible, ¿no? Que es que en algún punto se descubre lo guapa que es. Recordemos Romeo y Buceta, recordemos Dejémonos de Vainas. Hay una cantidad de historias de la historia de la televisión colombiana que tenía la particularidad de reflejar la realidad colombiana en sus historias. No está pasando ya eso, solamente toman historias aisladas y pareciera que nuestros productores y productoras acudieran más a la ficción que a la realidad. Y eso es preocupante porque genera idealismo y genera reafirmaciones negativas. Tiene que haber un trabajo que permita realmente reconocer más el contexto de las mujeres en Colombia, ¿sí? Sobre todo en términos de raza, pienso yo, de clase social, creo que se puede evidenciar un poco más esa diversidad, pero creo que en términos de raza eso aún no es tan visible. Si bien, por ejemplo, la comunidad afro ha ido avanzando a tener algún tipo de representación, hay otro tipo de mujeres que no se ven ahí representadas. Además de eso, hay que pensar los cuerpos que se ven en la televisión colombiana, ¿sí? ¿Son cuerpos reales o son cuerpos estereotipados según los cánones de belleza, así como que se sostienen en la sociedad? Frente a la pantalla, la audiencia opina. ¿Qué mujeres colombianas no se representan en las telenovelas y series? Son muchas las que no se representan, principalmente las mujeres marginalizadas, tampoco se representan las mujeres trans, ni las mujeres que no entran en los cánones heteronormativos que tenemos, entonces no miramos mujeres gordas, tampoco miramos muchas veces mujeres negras o no miramos otro tipo de mujer que no sea la mujer blanca, hetero, cis. Y aparte, cuando representan a las trabajadoras sexuales, siempre las representan de maneras marginalizadas. En las telenovelas y series colombianas no se representan personas que tengan muchas veces imperfecciones muy marcadas, ¿no? Entonces siempre se quiere dar como esa cara de perfección o mostrarse a la mujer como un objeto, muchas veces, que solamente importa en su exterior. En la actualidad, las mujeres hemos tenido un empoderamiento muy importante, ya que en muchas personas encontramos que somos gerentes,
que somos emprendedoras, que salimos adelante, que no necesitamos la ayuda de un hombre a nuestro lado para poder hacer todo lo que nos propongamos, que podemos cumplir nuestros sueños, y creo que hace falta ver eso en las telenovelas y en muchos canales de televisión. ¿Recuerda alguna novela o serie colombiana que haya roto los estereotipos sobre las mujeres? Los Reyes, cuando metieron pues el personaje de Raiza, protagonizado o encarnado por Endry Cardeño, digamos, fue una apuesta interesante para ese momento de la televisión colombiana. Y aún así seguía siendo un personaje caricaturizado, así estuviera encarnado por una mujer trans. Recuerdo uno que era el personaje de Robin, puede ser, en La mujer del presidente, que era una mujer como muy machorra, como muy, que venía como muy desde abajo, una mujer que había crecido en un contexto como muy fuerte, y que creo que ahí Cristina Omaña hizo un gran trabajo pues como de actuación. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Representado por Cristina Omaña. Y siento que pues hay como momentos en ciertas novelas o series donde se han contado, digamos, historias de personas que normalmente no se abordan, digamos, de una manera muy acertada, como mujeres lesbianas, por ejemplo, ¿sí? Pero muchas veces, históricamente, esas mujeres lesbianas, no sé, terminan siendo el personaje conflictivo o el que tiene un conflicto, o sea, como que no hay como un desarrollo muy veraz, digamos, para esos personajes. Creo que se hizo también un intento bacano con Lalas Spa, si no estoy mal, esta serie que la protagonizaba una mujer trans. Creo que ahí se hizo un intento chévere. Creo que ahí, y por ahí debe ser, como entrar a introducir los personajes para naturalizar su existencia, o sea, porque es que precisamente una de las cosas que a mí me cuesta es, y creo que por eso hago documental, pero una de las cosas que a mí me cuesta es que se introduzcan esos personajes para cumplir, digamos, como con una cuota o cumplir como con unos parámetros que le den cierta aceptación social en el marco de las luchas sociales. Yo recuerdo una novela que quisiera que siguieran haciendo producciones como esas, La Pola. La Pola rompió todos los estereotipos, nos mostraron un personaje histórico, pero con las agallas de una mujer del siglo XXI. Que eso pasó así, y aunque era una historia real, también era de ficción, y La Pola motivó incluso a adolescentes. Si vamos a hablar de cosas actuales, los briseños han hecho un manejo excepcional de la realidad. Se han preocupado por hilar la realidad con la fantasía de manera coherente, y es una historia actual. Betty la Fea fue un buen ejercicio de romper ese canon y ese estereotipo, sobre todo desde los protagónicos, ¿no? ¿Quién es la mujer que protagoniza? ¿Cuál es ese lugar de la realidad, ¿no? De la belleza dentro de ese femenino? Ahora mismo también creo que esta nueva serie que Los Medallistas, por ejemplo, empieza también como a avanzar en esto, porque ya no es solamente mostrar otros lugares, otros protagónicos, una mujer afro protagonizando, sino también la mujer en otros roles de la sociedad, en este caso, por ejemplo, el deporte. ¿Qué cambios se han dado en la participación de las mujeres en el periodismo y la presentación de noticias? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. Veamos qué cambios se han dado en la participación de la mujer en los informativos colombianos. Se sigue manteniendo un estereotipo de una mujer, no sé, relativamente guapa, entonces ahora de pronto con mayor edad y que represente o que transmita cierta intelectualidad, pero siento que se siguen manteniendo como unos estereotipos
ahí que no se le exigen a los hombres, ¿no? Entonces, el hombre presentador puede ser gordo, ¿sí? Pero la mujer presentadora no es gorda. Yo no he visto presentadoras gordas en televisión, presentadoras de noticieros, sí, o de programas informativos, por decir algo. En el tema del periodismo y la presentación, en el campo que me desempeño, debo decir que hemos sido mucho más lentos que con las telenovelas, entendiéndome como una privilegiada que rompió el estereotipo. Yo tengo un programa online que lo pueden buscar en Publímetro o en un blog del Espectador, y rompí el esquema, talla grande, la edad, etcétera, etcétera. Aún así, tengo que decirles que vamos muy lento. Mabel Lara, ella decidió un día dejar de alisarse el cabello. Y gracias a ese pequeño detalle, pero también a la autorización de sus directivos, se cambió la historia de la presentación en Colombia. Ahora vemos algunas mujeres afro con su pelo natural. Y aún así, considero que vamos muy despacios. Es simbólico el cambio. Son muy pocas las presentadoras que rompen el esquema y el estereotipo, tanto de noticias como de entretenimiento. Creo que un cambio muy ameno para mí es, por ejemplo, el ver cada vez más, por ejemplo, algunas presentadoras afro con su cabello natural, sí, cosa que hace unos años no era tan habitual, ¿no? No era fácil ver a una mujer afro presentando con su cabello crespo, o ver, por ejemplo, también mujeres presentando los deportes, ¿sí? ¿Cómo se abordan las luchas de las mujeres en la televisión colombiana? Las luchas de las mujeres en la televisión colombiana siguen siendo invisibilizadas, siguen siendo juzgadas y siguen siendo encaminadas a mostrar como una lucha como sin relevancia, de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas veces vienen como estas frases de ni machismo ni feminismo, como que todo tiene que ser igual, como que precisamente todos tenemos los mismos derechos, y no hay un cuestionamiento real sobre la importancia de los movimientos feministas o de los movimientos de mujeres. ¿Ya? Siento que falta mucho camino, o sea, siento que se sigue muchas veces criminalizando la lucha de las mujeres, ¿no? Se sigue juzgando. Entonces, si una mujer sale a marchar con su torso desnudo, precisamente porque como históricamente se ha sexualizado el cuerpo de la mujer, también se sexualiza en ese entorno, ¿no? Y no se busca cuál es el mensaje que hay detrás de un torso desnudo de una mujer que históricamente ha sido violentada. Si en la marcha del orgullo LGBT, por decir algo, sale una mujer trans también con su torso desnudo, con su cuerpo desnudo, lo mismo, ¿no? O sea, hay como un juicio sobre ese cuerpo desnudo y que entonces son ellas mismas las que están sexualizando, cuando realmente lo que están mostrando y exponiendo es su cuerpo que históricamente ha sido violentado por ser un cuerpo feminizado. Cuando las feministas salimos a marchar, lo hacemos por una razón, no sin ninguna razón. Y tristemente algunos colegas y algunas colegas mujeres no cubren las manifestaciones de la manera pertinente. Y hay todavía gente que le hace resistencia al feminismo, que lo considera fanatismo, y entonces desde ahí informa porque sus prejuicios no los dejan ver de otra manera. Ese lugar ha sido reivindicado gracias a las series y novelas de época, tales como La Pola, por ejemplo, ¿sí? Que han permitido evidenciar a nivel histórico cuál ha sido ese rol de las mujeres o de mujeres importantes, ¿sí? Dentro de la historia colombiana. Y también creo que, bueno, hay como, no sé si sea de pronto un cliché, un estereotipo, pero hay un lugar que es como que siempre está marcado en las novelas, y es este lugar también de la mujer colombiana, guerrera, ¿no? Sobre todo la madre que no le tiene miedo a afrontar cualquier desafío, reto de una sociedad tan compleja como la nuestra, ¿no? Que ha ido avanzando, pero que es compleja. ¿Cuál es la importancia de la participación de las mujeres en la realización de televisión? Es muy importante, obviamente, para visibilizar el trabajo de las mujeres,
Pienso que sigue siendo precarizada y como venimos de una historia de precarización del trabajo de las mujeres, entonces a las mujeres nos toca demostrar siempre que podemos hacer algo, ¿no? Sin ser juzgadas, sin ser invisibilizadas. Entonces siempre nos toca demostrar que lo podemos hacer, ¿ya? Claramente, pues en este momento hay una cantidad de movimientos que se han repensado eso y que han promovido, digamos, como el rol de las mujeres en la producción, como fortalecerlo, y en roles que normalmente o que históricamente han sido ocupados más por los hombres. La dirección, ¿sí? O sea, este año, de hecho, en los Oscar no hay mujeres directoras, por ejemplo, nominadas. La dirección de fotografía, hay historias por cientos de mujeres que son directoras de fotografía y que cuando están en una producción grande de ficción, son como minimizadas, su trabajo es minimizado, su trabajo es como, sí, como que siempre está en comparación con los hombres. Entonces, sobre todo pienso que hay una tarea pendiente y es cuestionarnos, incluso las mujeres que somos directoras, cuestionarnos realmente si seguimos al servicio de una televisión o de unos productos que siguen respondiendo a los estereotipos históricos o si realmente estamos rompiendo con esos estereotipos. Más allá de nuestra presencia en un set, creo que debemos es darnos la pelea por seguir cuestionando los estereotipos. Y me siento orgullosa de decirlo, en Feminismo Artesanal hay varias mujeres dedicadas a la producción, ya se están dando pasos interesantes, pero hay miedo. Las mujeres no quieren ser camarógrafos, por ejemplo, porque hemos sido formadas desde casa con unas convenciones machistas que dificultan hacernos cargo de una cámara por el peso de la cámara, por lo que implica el trabajo de ser camarógrafo. Y eso también dificulta el trabajo de inclusión en los medios audiovisuales, pero en otros campos de escritura, de producción de pensamiento, arte, sí ya hay varias mujeres, sin embargo sigue siendo simbólico, o sea, es decir, sí hemos avanzado, pero sigue siendo simbólico. Necesitamos que en Colombia haya más mujeres en los medios produciendo, contando las historias. También es importante que entendamos que no se trata de que esto lo cuenten solo mujeres. Los hombres también tienen que hablar de género, de estereotipos, de clase, de raza. También es una invitación a los productores masculinos a hacerse cargo con responsabilidad de estos temas. Pues el hecho de poder poner ahí a las mujeres y reivindicar su rol también es contribuir a la historia, es contribuir a los imaginarios de las nuevas generaciones, a que tengan nuevos referentes, a que las niñas, las jóvenes que van creciendo puedan sentirse reconocidas y parte de una sociedad, además como tener nuevas perspectivas acerca del rol de la mujer dentro de nuestra sociedad y en ese sentido poder construir una sociedad un poco más justa. ¿En qué plataformas se hace una representación de la diversidad de las mujeres colombianas? Lo veremos después de comerciales. Ya regresamos con Frente a la Pantalla. Seguimos con Frente a la Pantalla. ¿En qué plataformas se hace una representación de la diversidad de las mujeres colombianas? Las plataformas en donde se representa la diversidad de la mujer colombiana, siento yo, desafortunadamente, y es mi punto de vista, son las plataformas que no son tan visibles o que no son tan masivas, ¿sí? Instagram, medios alternativos realmente, ¿no? O sea, mujeres que se la han luchado un poco por mostrar como precisamente la realidad de las luchas de las mujeres, pero son medios alternativos, obviamente el nivel de seguidores no es el mismo que puede tener un canal privado. Hay cosas muy interesantes. Volcánicas es un movimiento de feministas, periodistas que están haciendo una cosa impresionante, de medios virtuales, aunque es un periódico impreso, pero se ha esforzado por mantenerse en el mundo digital. Debo decir que Publímetro,
Publímetro Colombia a la cabeza del señor Pino Calat, y lo menciono porque es importante. Es un hombre dirigiendo un periódico que se ha preocupado porque la mayoría de periodistas sean mujeres y el contenido es con perspectiva de género. Es un periódico del que doy fe que se preocupa por estos temas. El Espectador también está haciendo un trabajo muy interesante. Están los podcasts de Vanessa Rosales. Las nuevas plataformas como, por ejemplo, Netflix y demás, y sobre todo, digamos que creo que los procesos de lucha femenina en otros países ha permitido que se vaya incidiendo cada vez más en el rol de la mujer como importante y además en otros lugares de ella mucho más reales, más cercanos a la realidad que vivimos las mujeres. ¿Qué tarea le pondría a la televisión colombiana al registrar la realidad de las mujeres y representarlas en la pantalla? Sobre todo representar a mujeres reales, ¿sí? Siento que hace mucha falta representar a mujeres con cuerpos diversos, con cuerpos disidentes. Siento que hace mucha falta cuestionarnos realmente el racismo también estructural, ¿no? El capacitismo en referencia a las mujeres con discapacidad, ¿sí? Sin empatía no hay nada. El enfoque debe ser diferencial. Toda historia debe ser diferencial. Toda historia debe contener la realidad. No está bien que entendamos que la realidad supera la ficción, pero no hagamos nada por retratar la realidad. La realidad hay que tratarla desde las vidas. ¿Qué está haciendo la televisión para escuchar a esos personajes? Involucramos a mujeres afro, pero no hablamos con mujeres afros para construir esos personajes. Involucramos a mujeres trans, pero ¿a qué mujeres trans estamos estudiando, entrevistando para involucrarlas? Y me parece que ya es hora que dejemos de usar estos temas como temas relleno. Claro, como está de moda el feminismo y como está de moda los derechos, entonces hagamos cualquier cosita y pongámoslo sobre la mesa. Hagámoslo bien. La tarea que le pondría a la televisión colombiana es realmente indagar más a fondo el contexto de nuestro país. Por ejemplo, creo que yo en la televisión colombiana, hasta donde va, no he visto a ninguna mujer indígena, ha sido la representación de las mujeres indígenas dentro de las series, novelas, o no al menos en un lugar importante, ¿sí? O principal. Entonces creo que sí hay una necesidad de indagar más a fondo cuál es esa diversidad de mujeres que hay en el país, ¿sí? Y más allá de el estereotipo, lo que vende, ¿sí? Cuáles son esos cuerpos reales, ¿sí? Cuál es esa historia que está detrás de las mujeres y además de eso, cuál es la realidad en términos de invisibilización y de opresión de las mujeres en Colombia y en ese sentido, ¿por qué es tan importante el poder reivindicarnos, ¿sí? El poder volver a reconocer ese lugar justamente dentro de nuestra sociedad? Frente a la pantalla, el programa de la Defensoría del Televidente de City TV. Y recuerde, si tiene una petición, queja, reclamo o sugerencia sobre la programación de City TV, escríbanos a defensortelevidente@citytv.com.co o llámenos al 745-5203. Nos vemos el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.